Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el que quiero hablarles acerca de este libro que acabo de leer la semana pasada. Bueno, no, esta semana, porque lo leí, bueno, lo empecé el domingo y lo terminé el lunes o el martes en la tarde, que es la clase de griego de Han Kang. Entonces se preguntarán por qué estoy leyendo igual a esta señora. Y la verdad es que, pues, si, no sé, les interesa la lectura y así, o la literatura, pues sabrán que hace 1 o 2 semanas el señor Laszlo, cuyo apellido no puedo pronunciar, ganó el Nobel de este año, pero desde el año pasado que Han Kang ganó que es, yo diría que el año pasado es realmente el año en el que me empecé a interesar por la lectura y por la literatura en serio. Entonces ella ganó el Nobel del año pasado y desde el año pasado tenía ganas de leer a esta señora. Entonces un año pasó de repente y ahora que el señor Laszlo ha ganado el Nobel de este año, quería empezar a leerlo, pero dije, bueno, a ver, realmente igual y primero leo a Han Kang porque Han Kang ganó el Nobel por su novela de la vegetariana, que no me acuerdo en qué año se publicó, pero cuando me puse a leer los libros que ella había escrito, el que más me llamó la atención de todos era el de la clase de griego, porque tenía elementos lingüísticos dentro de la novela. Yo soy lingüista, entre comillas. Y pues sí, o sea, la historia como el plot es básicamente una señora que pierde la capacidad de hablar y acude a una clase de griego y el profesor de la clase de griego se está quedando ciego. Entonces tienes ahí estos dos personajes que tienen como, están viviendo estas circunstancias súper humanas, súper específicas. Y pues la novela se va desarrollando contándote la historia de estos dos personajes al mismo tiempo que te cuenta como el pensamiento y las interacciones que se van dando entre ellos. Entonces había visto, tiene otros libros que me acuerdo, o sea, es La vegetariana, clase de griego, Actos humanos, Blanco y creo que tiene otro, pero no me acuerdo honestamente. El punto es que yo quería empezar leyendo este de la clase de griego porque dije, bueno, al menos si ya leo la clase de griego, luego ya puedo leerme como con más paz al Nobel de este año, que es Laszlo algo. No lo puedo pronunciar su apellido. Entonces primero quiero darles como bueno, de primeras, el libro me ha encantado. El primer video que hice fue hablando de Haruki Murakami, que es uno de mis escritores favoritos, es japonés y me ha recordado como mucho a su escritura en términos de, por ejemplo, en el estilo que a veces se siente como muy minimalista, se siente como muy humano, la verdad. O sea, por ejemplo, al mismo tiempo, o sea, luego de leerme me leí la verdad del caso de Harry Kubert, de Joel Dicker, que es como una de estas novelas thriller de un asesinato y así. Entonces, obviamente son como géneros muy distintos, pero por ejemplo, haciendo la comparación entre esta novela que es súper comercial y esta otra novela que no es tan comercial, aunque a final de cuentas, si escribes un libro, pues esperas que venda, es que por ejemplo o sea, obviamente leyendo una novela más comercial, por ejemplo, tuve este sentimiento, luego de leer a Han Kang, todo este sentimiento de que a veces los diálogos o la manera en la que actúan los personajes se sentía como muy de película, como muy robótico, o la manera en la que actuaban o decían las cosas se sentía como un poco irreal, ¿sabes? Obviamente lo tienen que hacer o lo dicen de esa manera, pues es por la manera en la que el autor busca desarrollar el hilo de la novela. Y sin embargo, en Han Kang, pues tienes como estas situaciones que se vuelven como súper incómodas, porque por ejemplo hay una escena en la que la señora, sí, pues es una señora porque ya de hecho se está divorciando, de hecho está divorciada y el marido le quiere quitar al hijo para siempre, entonces ya es una señora de 40 años me parece, entonces la señora está escribiendo como en su libreta
unos poemas en griego que te los va mostrando la autora a lo largo de la novela y el profesor dice, anda. Entonces como que se acerca y le pide que si por favor puede leer, porque uno de los alumnos, uno de sus estudiantes, uno de los compañeros de la señora se da cuenta y le dice al profesor, mire, que ella está escribiendo en griego unas cosas. Entonces el profesor se acerca y tú pensarías que a lo mejor tienen esta interacción en el que ella le muestra la novela y digo, el poema que estaba escribiendo y el profesor lo mira y dice, wow, estabas, no sé, a lo mejor esperas que sea un momento súper wholesome, súper romántico, pero lo que pasa es que la señora sale corriendo del salón de clases en donde se está dando la clase, obviamente, y se siente súper incómodo al mismo tiempo que se siente súper real. La verdad es que, por ejemplo, algo que me pasa mucho con las novelas de Murakami es que cuando yo leo esas novelas, por ejemplo, los protagonistas, hombres que usualmente no tienen nombre, yo realmente luego de terminar la novela siento que esas personas de verdad existieron, o sea, de verdad existen o existieron en alguna parte de Japón. Y lo mismo porque, bueno, entre otras cosas, la manera en la que ellos actúan se siente súper humano. El diálogo, tanto externo como interno, se siente súper real. Y obviamente hay cierto carácter autobiográfico en la manera en la que Murakami escribe a los personajes, porque de cierta manera, y él mismo lo ha dicho, él es el mismo. Igual y en diferentes partes de su vida o haciendo diferentes cosas, pero él escribiendo sus personajes pues se basa bastante en las experiencias que él mismo ha vivido, que siento que eso es algo que, bueno, pasa en la literatura, pero de la literatura oriental que yo he leído, pues la mayoría de los libros, que no han sido muchos honestamente, pues he recibido esa experiencia al momento de leerlos. Y poco más, eso sería como, o sea, me ha dejado como un buen sabor de boca. Me gustó mucho leer esta novela. Es como de 150, 180 páginas más o menos. Entonces me lo leí en 3 días, la verdad está cortita. Obviamente no espero que si ustedes empiecen a leer esta novela, pues digas, me la termino en 3 días y ya. Obviamente pues he estado leyendo mucho estos últimos meses, este último año, y pues ya leo rápido y cosas. Pero bueno, empezando con ahora sí la información del libro, pues obviamente la autora es Han Kang, que es surcoreana, y el año pasado, aquí tengo mis notas, aquí tengo el iPad para no perderme. Ella ganó el Nobel el año pasado por su novela de la vegetariana. Esta novela de la clase de griego fue publicada en Corea en el 2011, pero fue hasta el 2023 cuando esta y otras de sus obras fueron traducidas a varios idiomas. Creo que primero fue solo el inglés en 2023 y obviamente, o sea, ganó mucha atracción a partir de de esas primeras traducciones de 2023. Ya fue en 2024 cuando le dan el Nobel. Los temas de esta novela es, como lo mencioné anteriormente, es el lenguaje, la pérdida, la conexión y uno de los elementos que más me gustó, el silencio. Porque, por ejemplo, hay unas interacciones entre la... Porque obviamente la señora no puede hablar, entonces llega un momento en el que para interactuar o para comunicarse con el profesor, bueno, o sea, lo que la protagonista, coprotagonista o la señora, lo que la señora hace es, obviamente tiene su blog de notas o su teléfono y con eso pues va escribiendo o va anotando y así se comunica con las otras personas. Pero como el profesor apenas si ve, lo que hace es como que le escribe los símbolos en la mano y dice, uff, esto es muy romántico. Al mismo tiempo que genera como este sentimiento de conexión y muchas veces la autora o plantea como este dilema filosófico de hasta qué punto
realmente el lenguaje realmente nos permite comunicarnos y cuál es el papel que el silencio juega dentro de la comunicación. ¿Es posible comunicarnos más allá del lenguaje y solo comunicarnos con silencio? Creo que ese es uno de los elementos que plantea durante la novela y que me ha resultado muy interesantes. Y pues, como ya lo mencioné, los protagonistas es esta señora, que no me acuerdo si tiene nombre. No, no me acuerdo, honestamente. Esta señora que pierde la capacidad de hablar y este hombre que es el profesor que lentamente se está quedando ciego. Hay un punto en el que te dice que, o sea, tú lo ves, que, o sea, trae sus lentes, entonces él se pone a escribir en el pizarrón y hay momentos en los que, bueno, por cierto, spoilers, voy a tratar de hablar con la menor cantidad de spoilers, pero va a haber spoilers. Hay un momento en el que se rompen las gafas y él le va contando como a la señora, o a lo mejor es un diálogo interno en el que dice que lo que él hacía era más o menos ir memorizando como las frases o los temas que iba a ver ese día en la clase. Entonces como que él se pegaba, o lo hacía discretamente, pero se pegaba mucho al pizarrón y lo escribía con tiza, pero en cuanto se alejaba, pues ya dejaba de ver que estaba ahí, entonces tenía que, ¿cómo decirlo? O tenía que valerse de su memoria para ir dando la clase. Que digo, no sé si es algo que la mayoría de gente podría hacer. Hay una frase que me encanta de este libro que es: cuando las palabras desaparecen, el mundo se vuelve más silencioso y se vuelve más filoso al mismo tiempo. Durante toda la novela hay estas frases en las que tú te hace reflexionar, como ya lo mencioné anteriormente, de hasta qué punto el lenguaje, te puedes comunicar utilizando el lenguaje y cuál es la limitante del lenguaje dentro de la comunicación. Existe un punto en el que el silencio o solo la mirada como que llena esos huecos que el lenguaje no alcanza a llenar. Ese es como uno de los elementos, o siento que eso es algo que el autor está tratando de comunicarnos a través de la novela y que me ha resultado muy interesante. Um, como ya lo mencioné, pues habla acerca del lenguaje y el silencio. También habla acerca de la pérdida y el duelo, porque estos personajes se están enfrentando a situaciones de pérdida y duelo respectivamente. La señora se ha divorciado y el marido se entera a través de su hijo que básicamente se lo va a llevar muy lejos. Y hablando con el protagonista y del lado del protagonista te das cuenta que él básicamente se ha aislado de su familia y está viviendo como una vida muy solitaria. ¿Qué más? La comunicación más allá de las palabras, como ya lo mencioné anteriormente, como muchas otras cosas, pues obviamente la comunicación entre estos dos personajes pues se da a través de gestos, de momentos y también a través del estudio de griego, que es el título de la novela, que de manera simbólica es por ejemplo, el griego es como el origen de muchas lenguas, entonces cada uno está tratando a su manera de reconectar con algo utilizando la lengua griega. Luego viene el tema de la identidad y el cuerpo, en el que, por ejemplo, cuando hablamos de la protagonista femenina, ella habla acerca de cómo, de que las personas no se paran como a reflexionar profundamente acerca de qué es lo que realmente implica hablar. Ella lo que, bueno, si estudian lingüística, fonética o fonología, pues sabrán que realmente todo el acto comunicativo es un proceso bastante complejo. Desde el momento en que inhalamos aire a todos los pequeños micromovimientos que se dan en la parte de la garganta y de la boca para poder emitir esos sonidos tan específicos que comunican los significados que tratamos de comunicarle a otras personas. Y ella dice como la mayoría de la gente pasa toda su vida y no se pone a pensar realmente en ello. También hay
otra parte que es aludiendo a este mismo tema, en la que ella va como con un psicólogo, un psiquiatra, y ella se pone a pensar como en esas primeras veces en las que ella, o sea, cuando era niña y estaba empezando a aprender el lenguaje, se daba cuenta como de ciertos detalles específicos de la lengua coreana, y como que ella tiene este diálogo interno de si sus compañeros a lo mejor estarán pensando lo mismo que ella o simplemente pues intentarán aprender la lengua, pero no, como que no se detienen a filosofar con respecto a la lengua misma, que es algo que la autora hace dentro de toda la novela. ¿Y qué más? Bueno, luego llegamos a la parte de los símbolos, que el primero, y yo creo que el más relevante, es el lenguaje griego, que representa origen, renacimiento y como ¿cómo decirlo? Mm, como el intento de comunicarse a través del tiempo y la cultura. Un poquito más adelante voy a leerles algunos extractos de mis partes favoritas del libro, y hay unos con respecto a figuras griegas, que es Platón y Sócrates, si no me equivoco, que me han encantado. Luego, otra vez el silencio, como una forma de resistencia y de sanación. Porque, por ejemplo, cuando la protagonista habla acerca de su capacidad para no hablar, que realmente nunca se llega a explicar del todo cuál es exactamente el motivo por el que ella no puede hablar. Ella dice que realmente no es solo la abstinencia de sonidos o que ella se esté absteniendo de producir sonidos, sino que de perdón, de cierta manera ella incluso está sanando a través de ese proceso en el que ella no emite ninguna palabra o no habla con nadie. Y otros de los símbolos que están muy presentes en la novela son el de la luz y el de la oscuridad. Esos me parecen sobre todo más presentes. Por ejemplo, algo que no he mencionado hasta ahora es que la novela te va contando como en flashbacks, al mismo tiempo que te cuenta la historia que se está desarrollando en el presente. Entonces es un capítulo o un capítulo, un párrafo de la protagonista femenina, y luego un párrafo, un capítulo del protagonista masculino. Entonces siento que, por ejemplo, eso es algo que me ha llegado a confundir a veces, porque a veces no estaba muy seguro si este era un flashback de la señora o del señor. Honestamente, creo que ese sería como el único pero así pequeñito que le pondría a la novela, que realmente a veces, como te lo va contando, siento que te puedes confundir en si se está refiriendo al protagonista masculino o a la protagonista femenina. Pero el tema de la luz y la oscuridad es más presente del lado del protagonista masculino, porque él te va explicando cómo se siente el estar perdiendo la vista. Te lo cuenta al momento de que, por ejemplo, la mayoría del tiempo él utiliza unas gafas de sol, y te dice que, o sea, que la luz va desapareciendo de sus ojos y que si no tiene cuidado, pues corre el riesgo de quedarse ciego más rápidamente. Y de que hay momentos en los que realmente él ya no está muy seguro si es de día o de noche, y recuerda cómo, o sea, cómo se veían las luces y las imágenes antes de que empezara a perder la vista. Y ya en el presente es cuando te dice que está a punto, hacia punto de quedarse ciego, al punto en el que él básicamente tiene que memorizarse como todo lo que va a escribir en el pizarrón, memorizar más o menos en dónde está para poder dirigirse o utilizarlo de referencia durante la clase. Porque dice, si me separo como 10 o 15 centímetros de lo que está en el pizarrón, ya no veo nada. ¿Vale? Ahora sí, hablando acerca del estilo que utiliza Han Kang para escribir, ya he dicho que me recuerda mucho al de Murakami, pero si tuviera que definirlo específicamente, cómo es el estilo de ella, pues diría que es minimalista y lírico. Y me ha encantado, me ha encantado honestamente, porque por ejemplo, similar al de Murakami, ella a veces utiliza como frases cortas,
frases que a lo mejor no son como muy complejas. No, no estoy muy seguro de cómo explicarlo, pero frases cortas y frases simples. Sin embargo, sí hay momentos en los que ella de repente como que le mete mucha lírica, mucha prosa y se siente como muy poético todo el asunto, a pesar de que es una novela. Si hay momentos en los que yo me detuve a leerlo, o sea, como que me detuve un momento y digo, esto es poesía, literalmente. Definitivamente, bueno, sí, dentro de la novela van a encontrar como muchos poemas que ella misma escribe, o que, bueno, la autora, pero que en teoría la protagonista femenina va escribiendo en su novela, digo, en su cuaderno de notas de la clase. Y de hecho, sí, hay como varios capítulos en los que, o sea, primero tienes como la traducción en griego y ya luego tienes la traducción en coreano, obviamente en este caso en español, pero pues en el idioma original primero tenías como las palabras en griego y luego la traducción a coreano. Pero sí hay momentos en los que, similar al Murakami, al Murakami ese, o sea, como que se siente muy simple, como muy suave, muy fácil de digerir la lectura del libro. Y de repente, así, de la nada, te mete como unos párrafos que son súper poéticos, súper producidos. Y el contraste se siente maravilloso, o sea, porque no es como una montaña rusa de que sube y de repente baja, sino que es como una pequeña curva que va subiendo porque se va creando esta tensión durante toda la novela, pero sí, y de repente tiene como esos pequeños subidones, sienta muy bien, honestamente, a la experiencia lectora. Y obviamente si les fuera a hablar acerca de todos los poemas que la señora incluyó en su libro, pues sería un video muy largo. Ah, pero sí que he traído algunos extractos y sobre todo en algunos párrafos, incluso los que no son poemas, se siente como muy poético el asunto, tanto en la manera en la que escribe ciertas interacciones entre los personajes, tanto como en algunas veces en las que está describiendo los paisajes, ¿vale? La narrativa está fragmentada, eh, como lo mencioné antes, se va alternando entre la perspectiva del protagonista masculino y la protagonista femenino, y sí que va creando como este ritmo, porque al principio se siente como muy, o sea, el cambio es muy brusco, y obviamente que eso también, joder, es literatura, los protagonistas se van acercando entre ellos, el cambio entre las perspectivas, o sea, la línea que los separa, se va difuminando hasta que desaparece. Y ya llega un punto en el que, o sea, obviamente habla desde la perspectiva de ella, pero luego cambia a él y es como, sí, o sea, definitivamente llega un punto en el que están tan cercanos entre ellos que esa línea casi que desaparece comparado al principio de la novela cuando están más separados. Y otro de los estilos o algo en lo que se enfoca mucho Han Kang es en el detalle sensorial. Por ejemplo, ella describe de una manera bastante realista lo que están experimentando los personajes a través de um, tocar, oler y también lo que ven y lo que escuchan. Porque, por ejemplo, hay un párrafo en el que el protagonista masculino habla acerca de cómo la gente piensa que cuando te estás quedando ciego o cuando vas perdiendo alguno de tus sentidos, a lo mejor creen que los otros se agudizan, pero él lo que realmente dice es que no es así, que simplemente te das cuenta como que tu percepción o la manera en la que tú percibes el tiempo es realmente lo que cambia. Entonces me ha parecido muy bonito la manera en cómo la autora va describiendo como estos sentidos o estas experiencias a través de los personajes al punto en el que
creo que si lo lees de manera atenta y detenida, incluso tú mismo podrías sentir que estás experimentando eso que están experimentando los personajes. Y algunas preguntas, perdón, y algunas preguntas que siento que la autora está tratando de plantear dentro de los lectores a través de esta novela es si el lenguaje realmente puede llegar a exponer o a plantear de manera completa las emociones que nosotros sentimos dentro. Si otra, otra cosa sería si el silencio puede funcionar como una forma de comunicación, y la otra cosa sería si, por ejemplo, hablando del lado del protagonista masculino, qué es lo que realmente significa ver, o si realmente podemos llegar a ser vistos completamente. Y creo que ya son todas las notas que tenía. Sí. Vale, ahora vamos a pasar con, con los extractos. Ah, ah, ah. Vale, el primero es cuando el profesor está dando la clase de griego. Uno de los párrafos que me gustó mucho es que hay una palabra, espero que, espero que YouTube no me censure esto, pero el profesor utiliza, bueno, hablando acerca de la gramática y de la gramática. Sí, o sea, cuando se ponen a hablar de la gramática del griego, hay una parte en la que el profesor les explica cómo, o la palabra suicidio en griego. Entonces, la protagonista femenina se pone a reflexionar acerca de esto y lo que ella dice es que es una palabra fría y sólida, como una columna de hielo, una palabra tan extremadamente autosuficiente que no necesita unirse a otras para ser entendida. Una palabra que solo puede pronunciarse después de haber decidido de un modo irrevocable la causalidad y la actitud. Porque ahí suicidarse es como el acto de tomar la vida misma, pero en una sola palabra. Y me ha gustado mucho la forma, o sea, no porque esté promoviendo esto, pero me ha gustado mucho que ella reflexiona acerca de las cualidades uh, o los detalles de otra lengua y llega como a estas propias conclusiones que ella tiene con respecto a la misma. Y también otra cosa que creo que mencioné o ya he mencionado es que durante todo el video um, como que habla acerca, o sea, también de la historia griega. Entonces hay un punto en el que, o sea, habla acerca de lo producida o que en algún momento la lengua griega, o sea, estuvo como en su cenit, pero este es un fenómeno que se da en todas las lenguas que luego de que, o sea, hay un punto en el que como sociedad o como cultura las lenguas se vuelven súper refinadas, pero a partir de ese momento se van haciendo como más vulgares o más sencillas, con el fin de que puedan comunicarse más fácilmente las personas que utilizan esa lengua. Y lo que Han Kang dice es que una vez que alcanza su cota máxima, la lengua cambia a formas más sencillas, descendiendo en una curva suave y gradual. Obviamente los cambios lingüísticos no pasan de un día para otro, pero me ha gustado mucho como estas reflexiones lingüísticas que están incluidas dentro de la novela. Luego tenemos, por ejemplo, esto es literalmente siguiendo el hilo de lo que les acabo de mencionar. Dicho de otra manera, el griego que manejaba Platón era como una fruta madura y plena, a punto de caer del árbol. A lo largo de las generaciones siguientes, el griego clásico declinó rápidamente y, junto con la lengua, decayeron también los estados griegos. En este sentido, se puede decir que Platón contempló el ocaso no solo de su lengua, sino también de todo cuanto le rodeaba. Entonces me ha parecido como este párrafo que es súper interesante porque no solo te hace esta analogía entre Platón y la lengua de que habían alcanzado, o sea, Platón siendo como una de las figuras más relevantes e importantes de la cultura griega, sino que te dice que
como que se juntaron al mismo tiempo una de las figuras más importantes junto con la forma más refinada y robusta del griego y a partir de ahí todo se fue para abajo. Me ha gustado mucho ese párrafo. Este es de la perspectiva del el protagonista masculino, que dice, la gente cree que cuando dejas de ver bien, empiezas a oír mejor, como si fueras Daredevil, pero eso no es cierto. Lo que percibes, sobre todo, es el paso del tiempo. Poco a poco te avasalla la sensación de que el tiempo, cual lento y cruel fluir de una sustancia descomunal, te atraviesa en todo momento de parte a parte. Yo leyendo esto dije, madre mía, sí hay momentos en mi vida en los que he experimentado que siento que el tiempo literalmente está pasando a través de mí y siento que es una sensación que se experimenta más mientras más vas envejeciendo, pero es lo que ya he dicho en otras partes, que, o sea, de repente la señora como que nada más está describiendo y así, y de repente te suelta una lírica o sí, una lírica dentro de los párrafos como que te golpea. Es como un cubetazo de agua fría si tratara de describirlo. Ah, ah, ah. Mm, mm. Luego hay otro párrafo que me gustó mucho que dice, con los hombros encogidos, bajo los oscuros plumíferos y abrigos de lana, la gente pasaba junto a mí con cara de haber aguantado mucho y de tener que aguantar mucho más aún, mientras se alejaban a paso rápido por las calles heladas. Vale, este párrafo es como, o sea, yo leyendo esto, porque lo estaba leyendo en el transporte público, es como volteo a todos, o sea, volteo alrededor mío y es más o menos como lo que siento, no sé, o sea, cuando vas por la calle y ves a tu alrededor y como que todos tienen, o sea, como que nadie está feliz y todos están deprimidos, vas en el metro ahí y todos están como, o sea, si te ha tocado utilizar el transporte público, ya sea para ir súper temprano o incluso a todas horas realmente, o sea, pero vas por ahí por la calle y no ves como a nadie feliz, o sea, como que todos están en el teléfono o de malas y así. Entonces siento que o sea, este párrafo me gustó mucho porque describe a veces lo que siento al momento de pues estar ahí caminando por la calle, que es como, o sea, yo incluyéndome obviamente, pero es como la gente tiene cara de haber aguantado mucho y de tener que aguantar mucho más aún. Me ha parecido como muy bonito la manera en la que, bonito y triste al mismo tiempo, que describe este sentimiento que tenemos cuando pues vamos por ahí por la calle y realmente no vemos a nadie que esté súper feliz, ¿saben? Luego tenemos este otro flashback, que este me gustó, bueno, es parte de un flashback, y este me gustó precisamente porque hace analogía o como que hace una pequeña crítica a una de estas, como uno de estos logismos, no sé cómo, no sé muy bien cómo decirlo ahora, pero uno de estos argumentos que son como de los más famosos con respecto a la existencia de Dios, que de seguro ya lo habrán leído en alguna parte que dice, en este mundo existen la maldad y el sufrimiento. No me acuerdo si era de Dostoyevsky ahora, puede ser, ¿eh? Pero dice, en este mundo existen o de Nietzsche, en este mundo existen la maldad y el sufrimiento y mueren muchos inocentes. Si Dios es bueno pero no puede corregir esta situación, es un ser impotente. Si Dios no es bueno y solo es omnipotente, entonces es un ser malvado. Y luego dice, si Dios no es ni bueno ni omnipotente, entonces no es Dios. En consecuencia, la existencia de un Dios bueno y omnipotente es una falacia. Por ejemplo, este es como, sí, como uno de los logismos o como uno de los argumentos que son más famosos para cuestionar o argumentar la existencia de Dios. Entonces, con respuesta a esto, pues hay como múltiples interpretaciones en las que algunos dicen, o sea, sí, es cierto, pero realmente sí, o sea, la existencia simultánea entre el bien y el mal, junto con el libre albedrío, bueno, no, la existencia del bien junto con el libre albedrío
es lo que da origen al mal. Y el pecado es como un elemento que está presente desde la existencia, más o menos desde la existencia del ser humano. Pero bueno, no es eso realmente lo importante, sino lo que opina la protagonista cuando escucha como ese argumento que dice, entonces el mío es un Dios bueno y lleno de tristeza. Si te atraen esas argumentaciones estúpidas, puede que algún día tu propia existencia se convierta en una falacia. Entonces me ha gustado porque realmente, en este caso la protagonista es como, o sea, la describe como un poco terca, la autora dentro de la novela, pero me ha gustado como este aspecto en el que no solo, o sea, tanto que involucra a la existencia de Dios, como al mismo tiempo que utiliza como este argumento para hacer como reflexionar a la otra persona y decirle, o sea, creo que estás tratando de parecer demasiado listo, pero realmente si te dejas llevar como por todas estas cosas y no tratas de formar tu propio criterio, luego tu propia vida se va a convertir en una mentira. Hay otro de estos párrafos que me gustaron mucho que dice, el mundo es una ilusión y la vida es un sueño. Murmuré para mis adentros. Sin embargo, mana la sangre y brotan las lágrimas. Hay ciertos puntos en los que, por ejemplo, de la novela, en la que tú sientes que, ¿cómo decirlo? Como que la descripción se siente muy surreal, se siente como si te describieran un paisaje mágico. Y me gusta como esta frase, porque hace referencia a eso mismo. O sea que a veces realmente, no sé si a alguien más le ha pasado, pero al momento en el que estamos experimentando la vida y vamos por ahí, a veces como que hasta se siente irreal, ¿sabes? O sea, como que te pones a pensar en todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que tú eres y todo lo que, por todo lo que has pasado y dices, hasta parece como un sueño, ¿sabes? O sea, a veces te pones a pensar en la persona que eras hace como 5 o 10 años y dices, parece casi como un sueño. Y a pesar de eso, lo que la autora dice es, sin embargo, mana la sangre y brotan las lágrimas. Me ha gustado mucho esa frase. ¿Cuál más? Luego me gustó esta otra, que es precisamente de Sócrates, que dice, el día que el oráculo de Delfos proclamó que Sócrates era el hombre más sabio de Atenas, comenzó la segunda parte de su atribulada existencia. Se plantaba en la entrada del mercado y como si fuese un mendigo, un pendenciero o un sacerdote, les decía a todos que él no sabía nada, que estaba dispuesto a aprender de quien estuviera dispuesto a enseñarle lo que era la sabiduría. El resto de su vida fue un aprendizaje sin maestros, el comienzo de la etapa del sufrimiento que todos conocemos como el final de su vida. Oh, este párrafo me encantó porque siento que, no sé, o sea, es algo que, o sea, todos, siento que en el ideal colectivo, pues tenemos a Sócrates ahí arriba como una de las figuras más listas y más importantes de toda la historia de la humanidad, pero siento que, o sea, Han Kang en este párrafo trata de exponer como su lado más humano y humilde, en el que él mismo se da cuenta que, bueno, si ya no hay nadie, o sea, dentro de su círculo íntimo, si ya no hay nadie que pueda enseñarle algo, entonces me voy a parar ahí en medio de la calle y como un loco voy a decir, ¿alguien me puede enseñar algo? Me ha gustado mucho este párrafo y siento que leyéndolo me ha hecho como reflexionar tanto del conocimiento que yo tengo como del que estoy aspirando a aprender, ¿saben? Luego viene el otro, por ejemplo, este párrafo sí que lo vi cuando estaba investigando en la novela y algunos, o sea, es como el highlight, algunos lo describen como el mejor párrafo que tiene y es cuando, bueno, se los voy a leer. La primera vez que me abrazaste, cuando sentí el deseo anhelante e imposible de esconder que había en ese gesto,
Tomé conciencia de algo con una claridad escalofriante. Tomé conciencia de que el cuerpo humano es triste, de que está lleno de zonas cóncavas, suaves y vulnerables, como brazos, axilas, pecho y entrepierna, de que es un cuerpo nacido para abrazar y desear el abrazo de alguien. Esto ya es más o menos casi al final, cuando los protagonistas pues se van acercando un poco más y... no, es como en un flashback creo, pero este párrafo me ha encantado porque expone la fragilidad del cuerpo del ser humano al mismo tiempo que es como esta contradicción de no estamos completos a menos de que estemos como con alguien más o de que estamos diseñados para querer entablar una relación con otra persona. Luego tenemos este párrafo que también me gustó mucho que dice, ¿no le parece raro? ¿No le extraña que tengamos párpados y labios, que a veces nos los cierren desde fuera y que otras veces los cerremos con fuerza desde adentro? Esto porque la protagonista pues a veces siente que, o sea, como que la quieren silenciar, como que se siente oprimida, pero al mismo tiempo hay veces en la que es ella misma. Ay, perdón. A veces es ella misma la persona que está como tratando de reprimir lo que quiere decir. Luego llega una parte de un poema, casi al final, que también me gustó mucho, que dice, si la nieve es el silencio que cae del cielo, tal vez la lluvia sean frases precipitándose interminables. Y continuando con el poema, dice, las palabras caen sobre la acera, sobre las azoteas de los edificios, sobre los charcos negros, salpicándolo todo. Las oraciones en mi lengua materna se acumulan en las aguas oscuras, los trazos curvos y rectos, los puntos que se desvanecen, las comas enroscadas y los signos de interrogación encorvados. Es poesía. Y ya luego al final, así casi al final del todo, pues obviamente por una u otra razón, la protagonista femenina termina en la casa del protagonista masculino y pues pasa lo que todos queremos que pase leyendo esta novela, que es que terminen juntos y se amen mucho. Eh, y esos como estas últimas tres oraciones me han gustado porque por ejemplo no es como la típica escena romántica o de intimidad de, no sé, novela comercial, sino que tampoco hay morbo realmente en esta escena, sino que se siente como muy humana, al mismo tiempo que también se siente como muy poética o muy introspectiva, porque mientras va aludiendo al hecho de que, bueno, están pasando cosas en la sábana, pues también habla acerca de cómo este, como este acto íntimo entre dos personas realmente es como, o sea, hace como ¿cómo decirlo? Esta analogía entre eso y, ¿cómo decirlo? Como que es un evento natural, como un evento especial, al mismo tiempo que siguen pasando cosas como en la galaxia. Lo voy a leer básicamente, dice, cada vez que se encontraban nuestros labios, la oscuridad se hacía más densa, la quietud se acumulaba como la nieve que borra para siempre todas las huellas y nos iba cubriendo en silencio las rodillas, la cintura y por fin la cara. Es poesía. Y ya por último, hay otro párrafo que me gustó mucho, que entonces, ahí lo voy a mostrar, que por ejemplo dice, ahí están dos verbos en griego, no sé cómo se lee honestamente, pero dice, son los verbos padecer y aprender. ¿Verdad que se parecen mucho? Mediante esta especie de juego de palabras, lo que Sócrates quiere transmitir aquí es la similitud entre ambas acciones. Entonces siento que lo que la autora está tratando de decirnos, o al menos es mi interpretación, que cuando realmente tú quieres aprender algo, pues terminas sufriéndolo.
Y con esto no solo hace referencia al hecho de tratar de aprender como algo, una cuestión académica, sino al mismo tiempo hace referencia al acto de intentar aprender a otra persona, porque cada persona es un mundo y cuando tú intentas aprender a otra persona, pues es inevitable que termines también como hasta cierto punto padeciendo lo que esa otra persona pues ha sufrido, y es un proceso bastante complejo y bastante humano en sí. Y eso sería todo. Ese sería como todo el análisis. Llevo 45 minutos hablando del libro. Espero que les haya gustado. Toda la información importante está como al principio y ya luego soy yo divagando y hablando acerca de las partes que me gustaron. Pero nada, espero que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video.